Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Las encuestas han sido durante años el método predilecto para conocer la intención de voto de los ciudadanos en las contiendas electorales. Sin embargo, en la actualidad existen otros métodos que cada vez más despiertan el interés, debido a su precisión y conocimiento contextual de las necesidades de los ciudadanos, como el Big Data. Hoy hablaremos con Juan Fernando Giraldo, socio fundador de Búho Clarity for Leaders y experto en Big Data, sobre el impacto de la inteligencia de datos tanto en materia electoral como en gobierno y legislación. Bienvenido, Juan Fernando, a Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Bueno, cuéntanos en términos simples, ¿qué es el Big Data? La definición más sencilla con la que uno puede abrir una conversación es información que no es fácil almacenar ni procesar en el computador que una persona tiene en la casa. Son bases de datos que son continuas, que son masivas, que se están actualizando permanentemente y que muy posiblemente si yo prendiera mi computador para tratar de hacer un cálculo con esa información, lo veríamos apagarse muy rápidamente. Bueno, ¿y cómo se puede utilizar el Big Data en el sector público para que sea más eficiente? Yo creo que hay unas oportunidades muy interesantes del uso de Big Data. Por un lado, es muy importante que las áreas de comunicación, y es en donde me especializo, que es el área de comunicación, la oportunidad de no estar adivinando de qué está ocurriendo con mi trabajo de comunicarme con la ciudadanía. Pero incluso uno puede ver la gestión que puede hacer un área pensando en el uso de blockchain, que son cadenas de bases de datos en donde se genera una relación de confianza y garantía del contenido sin necesidad de intermediarios. Hay, digamos, muchas tecnologías disponibles que usan datos grandes, macrodatos o big data, para acelerar algunos procesos, por ejemplo, de investigación. Entonces, creo que el marco de oportunidades es enorme. La transformación digital incluye la apertura a esos macrodatos, a esa big data en diferentes áreas. Y va a variar muchísimo de una a otra. Seguramente el sector defensa ya debe tener pensado cómo hacer y apalancar uso de big data para temas de inteligencia y seguridad nacional. Y eso es otro uso habitual de esos datos. Y por ejemplo acá en el legislativo, en la Casa de la Democracia, en el Congreso, ¿cómo se pueden utilizar estos datos para mejorar y presentar proyectos de ley que se sintonicen más con las necesidades puntuales de los ciudadanos? Eso es una muy buena pregunta. Por ejemplo, hay herramientas, hay instrumentos que no son del todo inaccesibles para una institución en Colombia para poder recoger el sentimiento ciudadano y entender qué está ocurriendo. Hay una técnica también que se usa mucho en el marketing que se llama A/B testing. Y es, yo testeo dos mensajes que se parecen mucho para saber cuál tiene más reacción, más tracción, y yo por esa vía entender qué está entendiendo la ciudadanía, qué preferencias tiene. Y por ejemplo, ahí puede haber oportunidades interesantes para guiar a un legislador en Colombia de cuáles son los dolores, cuáles son las necesidades de la ciudadanía. ¿Actualmente conoces casos de legisladores que estén utilizando esta herramienta? Conozco legisladores que usan escucha digital, que es como la forma más básica del uso de algún tipo de Big Data para orientar como su conexión con su elector, con su ciudadanía, pero la verdad es que desconozco si se estén usando en este momento para otros propósitos. Eso a nivel Colombia y a nivel mundial, en la política se utiliza esta herramienta para respaldar esos procesos legislativos, por ejemplo. Por ejemplo, conozco mucho, pues no mucho, pero conozco del caso en Inglaterra, donde la disponibilidad de los datos de la operación pública son enormes, son suficientes, son abiertos y le permiten, por ejemplo, a un ciudadano o a un periodista hacer periodismo de grandes datos a partir de eso. Bogotá, entiendo, está estrenando su agencia de grandes datos que se llama Ágata, donde recoge datos relevantes tanto de políticas públicas, de la ciudadanía, para mejorar su proceso de toma de decisiones. Entonces no hay que ir muy lejos, ya Bogotá, digamos, ha empezado a avanzar en esa dirección, buscando garantizar que podemos tomar mejores decisiones con la información disponible y que tenemos más acceso a información de la ciudadanía que no necesariamente estábamos viendo antes. Bueno, puntualmente en la introducción hablaba sobre las encuestas y hay mucha gente que desafortunadamente desconfía de este método, pues piensan que es algo como ya muy de antaño y que realmente no refleja la realidad del pensamiento del electorado. ¿El Big Data puede contribuir a ser más preciso en lo que la gente quiere y las intenciones de voto que tiene? Yo creo que en general hay una evolución en las técnicas de recolección de la información con la ciudadanía.
Las encuestas tradicionalmente de pronto hacían llamada telefónica o buscaban en manzanas personas a partir de un muestreo, que además es científicamente validado, buscar a una persona para preguntarle sus preferencias. Eso está bien, pero por ejemplo, hoy lo que está ocurriendo es que algunos paneles digitales están recogiendo información de ciudadanos, les están haciendo preguntas sin que ellos tengan que, digamos, abrir la puerta a una persona sin la confianza, etcétera, etcétera. Pero y eso se llaman paneles digitales. Pero además, algunos políticos han usado aplicaciones para tener acceso a información sobre los ciudadanos que van a votar por ellos, en dónde están, cómo se mueven, etcétera, etcétera. Entonces, hay oportunidades tanto para entender mejor la ciudadanía con el uso de este tipo de instrumentos, pero también es un riesgo en los que algunos han operado en áreas grises y de hecho pues hay una historia de una campaña que se rigió por esa vía en Pereira y hay una investigación, en este momento pues no avanzó, pero hay preguntas de hasta qué momento se debe usar los grandes datos y puede eso terminar siendo constreñimiento electoral o algún tipo otro de delito o de infracción. Incluso entiendo que desde la alcaldía de Medellín también se respalda mucho este tipo de uso de tecnologías. Yo lo que entiendo se parece mucho a lo que hace la presidencia, insisto, lo que he conocido de los medios de comunicación, es la escucha digital que me parece valiosa y poderosa por parte de los gobiernos para entender los ciudadanos que están en redes sociales, qué están sintiendo, de qué están hablando, cómo yo puedo, con una agenda de gobierno, conectarme con esas necesidades para asegurarme que las reflejo. A veces algunos periodistas pueden tratar como con suspicacia y usar el desconocimiento para crear unas batallas que de pronto no es necesario que estén ahí y más bien naturalizar y aprovechar que se puede oír al ciudadano como nunca antes, que se puede hacer seguimiento a los ciudadanos más de sus preferencias siempre y cuando ellos nos autorizan al uso de sus datos, que eso es clave en el caso colombiano y tal vez una diferencia con el norteamericano. Y es en Colombia quienes usamos datos, quienes gestionamos datos, tenemos la obligación de, si tenemos el dato de la ciudadanía, asegurarnos que que hemos sido autorizados por ellos para hacerlo y segundo, que son anonimizados. Digamos, hay unas buenas prácticas en el uso de la información ciudadana. Son buenas prácticas en ese tipo de información, pero al mismo tiempo también limitan la cantidad de información que reciben de los ciudadanos. Y eso digamos, es un dilema incluso que globalmente lo han expresado legisladores en el caso estadounidense, de las limitaciones que tiene Estados Unidos y Europa para sacarle provecho a los datos, mientras que China, al no tener que pedirle ningún permiso a su ciudadano, pues genera unas gestiones de datos impresionantes para control de la ciudadanía, para, digamos, información que le da cierta ventaja competitiva a las democracias liberales que son un poquito más cuidadosas con la privacidad del ciudadano. Antes mencionabas que se estudia, pero se estudia dentro del marco de que la gente interactúe en redes sociales, puntualmente en redes sociales, o sea, es decir, que la gente rural, por ejemplo, que no tiene una interacción con redes sociales, es simplemente imposible saber su información a través del Big Data. No es imposible. Un gobernador local puede elegir crear algún tipo de base de datos sobre preferencias de la ciudadanía. Ojalá, digamos, en algunos casos sería indebido usarla para fines electorales, sino más para entendimiento de la gestión. Se puede, pero efectivamente, sobre todo pensando en comunicaciones, casi todos los gobernantes, cuando miran su escucha digital, o los candidatos, o cuando están mirando qué está ocurriendo, están encontrando que de 35 años en adelante es muy poca la participación ciudadana. Entonces no es solo un problema de rural urbano, también es un problema generacional, donde yo cuando estoy generando una oportunidad de conexión con la ciudadanía, las redes sociales pues tienen unos marcos limitados. Redes sociales como Facebook, cuando yo estoy tratando de acceder a lo que dicen los usuarios en Facebook, hay unas limitaciones que cada uno al manejar su privacidad lo puede generar. Pero si yo tengo una página vibrante donde tengo un debate con la ciudadanía, ahí también hay algún tipo de información. Pero el mensaje es, hay muchas formas de generar datos y hay una distinción entre el Big Data y el Smart Data. A veces no es necesario que sean grandes datos, a veces con que sean buenos datos es suficiente para llegar a hallazgos relevantes. Bueno, y esta brecha generacional, por ejemplo, vemos que sí, efectivamente hay muchas personas mayores que no usan esas redes sociales masivas, pero por ejemplo sí usan WhatsApp permanentemente
no se nos debe olvidar que también es una red social parte del grupo de Meta, en este caso. ¿A través de este tipo de información, de esos chats, también se puede recopilar información o tiene esa limitante aún más agravada de la legislación? Eso es digamos, WhatsApp es una caja cerrada, que un analista de información simplemente no tiene acceso, por lo menos no legal y correctamente no hay forma de acceder a eso, pero uno puede usar, por ejemplo, WhatsApp, y lo hacemos nosotros, para hacer estudios cualitativos de manera descentralizada. Entonces, con la autorización y el permiso de las personas, yo puedo hacerle preguntas que me mandan por audios y por imágenes, para yo a partir de eso hacer un análisis de contenido donde puedo entender qué está ocurriendo con la ciudadanía que deseó hablar conmigo, que quiso hablar conmigo. No es Big Data. Ese es un ejemplo de Smart Data, es algo que puede hacer un analista en un computador haciendo esos análisis de contenidos, usando algunos motores, ya sea de categorización, de clasificación de información. Pero casi cualquier gestión de datos hoy que uno haga que no sea artesanal, está usando algún tipo de librería o algún tipo de fuente digamos, de manipulación de datos o de trabajo con los datos que se apalanca en Big Data. Y por ejemplo, ustedes cuando hacen este tipo de trabajo, ustedes pues por lo que veo se tienen que apalancar y trabajar directamente de la mano con redes sociales como Facebook, Instagram y demás. Ustedes pueden acceder a esa información y a través de ellos es que se otorga el permiso y de alguna forma se descentraliza de ustedes, o también dentro de la empresa pues tienen que buscar el permiso puntual. Hay diferentes formas. Usualmente hay herramientas que ya tienen esa conexión, digamos, con las grandes redes sociales, y uno, con las limitaciones que cada una maneja, accede a esa información y pues se vuelve un negocio que está ahí en una librería accesible para todos, y dependiendo de cuánto pague uno, pues está recogiendo mejores datos de diferentes redes sociales. En el caso de medios de comunicación, que están viendo donde estamos haciendo un ejercicio de análisis de muchos datos, lo que hacemos es analizar el contenido de lo que sale, por ejemplo, en el tema electoral, de esos temas, para saber cuáles son las agendas, cómo están tratando los diferentes candidatos, y uno puede analizar en un periodo de 4 meses 20.000, 25.000 artículos, que eso no lo podría hacer un individuo. Y para eso uno o desarrolla algoritmos de clasificación de información o busca algoritmos que están disponibles para uno usar esas librerías. En nuestro caso, dependiendo de uno u otro, dependiendo de la calidad, de la precisión que uno busque, pues o desarrolla o accede a los que están disponibles. Nosotros de alguna forma en ese sentido tenemos como un adelanto respecto a lo que está pasando allá con ese tipo de legislación. La ley de Big Data en Colombia es exigente y está como a la altura del GDPR europeo. Entonces creo que sí es diferente. Por ejemplo, es mucho más flexible o más abierto el caso de Estados Unidos. Eso genera un reto de competitividad. Si yo soy una empresa colombiana que quiere vender un servicio en México, y hay una empresa estadounidense que tiene un manejo diferente de privacidad, pues obviamente eso me pone en desventaja, porque yo no puedo guiar al ciudadano, sobre todo cuando están buscando prospectos comerciales, por decir algo, que a ellos les interesa mucho la identificación. En el caso de comunicación política es mucho más fácil decir, usted no necesita la información de @X para saber lo que está pasando. Bueno, interesantes reflexiones sobre el Big Data y el trabajo del Big Data en Colombia. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Congreso y Sociedad. En Congreso Pleno Presencial del día 15 de diciembre de 2021, se convocó para votación y escogencia de magistrado del Consejo Nacional Electoral, que concluyó en la elección de José Nelson Polanía Tamayo. Asimismo, se aprobó el proyecto de ley que expide normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional, con ponencia de la senadora Daira de Jesús Galvis. Y el proyecto de ley que establece medidas de reactivación económica para el transporte público terrestre de pasajeros por carretera, colectivo y mixto, con ponencia del senador conservador Carlos Andrés Trujillo.
Regresamos a Congreso y Sociedad con Juan Fernando Giraldo, con quien estamos hablando sobre la importancia del Big Data en materia política y electoral. Juan Fernando, ¿se ha usado el Big Data en las campañas presidenciales en Colombia o apenas se está incursionando en esa materia aquí en el país? Yo entiendo que se han hecho esfuerzos por ejemplo, encuestadores, de mejorar la metodología de recolección de información, de procesamiento de esa información. Y entiendo que en algunos casos se han usado bases de datos previas electorales para identificar, por ejemplo, nichos de potenciales votantes. No necesariamente eso apalancado en Big Data. No necesariamente son datos complejos, continuos, y lo que no significa que sea una evolución metodológica para tomar mejores decisiones. Se usa, por supuesto, en estas herramientas, por ejemplo, de redes sociales, en publicitario, por ejemplo, la generación de A/B testing masivo, es posible que se haya usado, yo no lo he visto, pero es posible que se haya usado. Y, por ejemplo, la generación de información a través de cookies y beacons, está documentado que algunos partidos políticos lo han usado en el pasado para recabar información de la ciudadanía. Y el ejemplo que poníamos de una aplicación que creó un candidato, igualmente no necesariamente es Big Data, pero es como uso de una tecnología un poco más avanzada para efectos del entendimiento de la ciudadanía, de la gestión de una campaña electoral. Bueno, sin duda alguna, los grandes ejemplos de utilización del Big Data en campañas presidenciales pues se dan en Estados Unidos, primero en la campaña electoral de Obama y segundo en la campaña electoral de Trump. En la campaña electoral de Trump, por ejemplo, pasó un fenómeno y es que lograban personalizar mensajes a unas poblaciones de 100.000, 200.000 personas diarias, que es una locura pues tener ese alcance. Eso me hace reflexionar, puede ser un arma de doble filo tener también todo este acceso, es decir, puede un candidato con malas intenciones desinformar a las personas a través del Big Data con estos mensajes. Pero lo primero es que es difícil hablar de un candidato con malas intenciones. ¿Sí? De todas formas, Donald Trump ganó con el respaldo de un grupo grande de ciudadanía, con unos mensajes que efectivamente uno podría argumentar que tendieron a manipular a la ciudadanía. Es algo que también hemos visto acá de forma un poquito más artesanal. Y efectivamente, digamos, se reconoce especialmente el ejercicio de Trump del A/B testing masivo, el testeo de A/B masivo, en donde iban perfilando y cuando tenían micronichos, a ese micronicho empujaban un montón de publicidad que reforzaba sus creencias o tocaba botones emocionales. ¿Qué creo yo? Eso es simplemente, yo recuerdo los debates que hemos leído. Había una empresa en 1969 que fue la primera que usó perfilamiento a través de encuestas masivas en Estados Unidos, y hubo para la campaña de Kennedy, y hubo un escándalo de que era manipulación del electorado, que no se debía usar esos datos para influir sobre la opinión pública. Entonces es natural que cuando hay como una profundización del conocimiento técnico para establecer una comunicación con la ciudadanía, es natural, por un lado, que quienes lo están haciendo abusen un poco, ¿no? Y empujen esa publicidad y esos mensajes un poco en su beneficio. Hay unas reglas de juego que crean ese incentivo, pero por otro lado también está la sociedad diciendo, ok, acá hay una nueva forma publicitaria, muy posiblemente aprende la sociedad con el tiempo a no caer. Fíjese que si hoy uno ve publicidad de los 50, incluso publicidad comercial, uno dice, pero ¿quién se convencía con eso? En ese momento era bastante exitoso y funcionaba. Entonces hay como una evolución también de las defensas que el ciudadano crea para no comer fácil ni entero en todos los casos. Claro. Y todo este tema del Big Data se percibe como una tecnología pues innovadora, pero al mismo tiempo distante a la gente. ¿Cómo se puede democratizar el acceso al Big Data para que la gente entienda esas necesidades que comparte con todos los demás? Yo creo que cada vez más está al alcance de nuestras manos para diferentes actividades el uso de Big Data. No lo usamos nosotros, sino que nos permiten acceder a ella, por ejemplo, con las recomendaciones que nos hace Google o Amazon a la hora de uno entrar a ver un video, las recomendaciones que me hace Netflix cuando estoy prendiendo el televisor o alguna de estas aplicaciones. Esas recomendaciones son producto del uso de Big Data para generar las recomendaciones. Entonces, la verdad, cada vez estamos más expuestos a eso. Sí ocurre que la forma de crear o de poner grandes bases de datos al servicio de una empresa mediana o en una empresa pequeña es muy difícil, y ahí sí que hay una brecha.
los servidores son costosos, el procesamiento de información es costoso, y ese tipo de barreras, o sea, que crean unas barreras para poder acceder a la creación de herramientas de grandes datos. Entonces es un poquito una paradoja, y es las grandes empresas cada vez más están creando opciones de cómo hacerme la vida más fácil y para ellos más clara del entendimiento de quién soy, y para empresas medianas, para empresas pequeñas, una brecha grande de la capacidad de financiación para poder construir modelos en su mercado de cada uno en esa materia. Bueno, esto en materia empresarial, pero en materia cívica, si por ejemplo un grupo de gente se quiere organizar y hacer una veeduría o hacer un tipo de propuestas, pero apalancándose desde el Big Data, ¿se puede hacer? ¿Hay empresas o hay organismos dentro de la misma estructura del Estado y del gobierno que ofrezcan este tipo de información? Hay un autor norteamericano que escribió un libro, él se llama Eli Pariser, que fue el primero que habló de las burbujas digitales, de esas burbujas en las que nos metemos. Y ha venido trabajando como activista en repensar los espacios digitales como espacios públicos. Porque su reflexión es, se volvió Facebook un espacio privado, se volvió Twitter un espacio privado, tan privado que pueden censurar a un presidente de un país potencia mundial. Ese tipo de cosas lo llevaron a hacerse esa pregunta de cómo repensamos, por ejemplo, esas sociedades físicas en el mundo digital. Y la conclusión a la que llega es que el mayor reto es que la hipercomercialización de nuestros tiempos hace que las iniciativas públicas o las iniciativas ciudadanas que no tengan algún tipo de apalancamiento por fundaciones o por algún tipo de becas para poder acceder a cierta información, es muy difícil. A mí me parece bellísimo el caso en Colombia. Hay una organización que se llama Movilizatorio, que trabaja mucho con tecnología para canalizar causas políticas y causas sociales, pero tienen unos retos enormes porque el acceso a esta información, el acceso a este tipo de herramientas, pues casi siempre va a tener un costo y va a estar muy marcada por la comercialización, por la transacción comercial. Bueno, muy interesante toda esta información que nos aporta sobre el Big Data, Juan Fernando. Ya regresamos a Congreso y Sociedad, vamos a algunos mensajes institucionales. Esta semana radicamos varios proyectos, unos a nivel económico, como el del emprendimiento para la mujer y la juventud, que define el marco y principios para su política pública. Estamos a Congreso y Sociedad con este programa en el que hablamos sobre el Big Data y la importancia de su uso en la política. Juan Fernando, desde las propuestas de los candidatos, desde el diseño de los planes de gobierno, ¿se puede ya empezar a trabajar con el Big Data pues, para conocer las necesidades de las personas? ¿Hay unos correctos usos que usted pueda identificar en nuestro país, aparte de los casos ya mencionados? Lo que he visto, todavía los candidatos apenas están empezando a plantear sus propuestas, pero sí están hablando de uso de tecnología, muy posiblemente acompañada de Big Data, por ejemplo, para tema de educación superior. Uno de los candidatos ha hablado de la construcción de una universidad de estas características. Entonces yo creo que las oportunidades grandes están, primero, en poder conectar puntos de implicaciones de políticas públicas que antes no veíamos. Entonces, ¿qué pasa con acueducto versus tránsito versus transporte público? Esas intersecciones
creo que se pueden analizar de formas que antes no se habían analizado. Yo creo que hay una oportunidad. En materia de seguridad, también estamos viendo a los candidatos haciendo propuestas, por ejemplo, de uso de inteligencia artificial para reconocimiento facial, de uso de inteligencia artificial para mejorar la capacidad de vigilancia de una ciudad. Entonces, estamos viendo no solo Big Data, sino en general tecnologías apalancadas en información disponible, porque básicamente cualquier base de datos que use tecnología va a empezar a requerir la capacidad de procesamiento con Big Data. Entonces, sin duda alguna, cuando ellos se refieren, dependiendo de sus agendas, a educación o a seguridad, están incluyendo el componente tecnológico, y el componente tecnológico seguramente va a aportar mucho a sacar un plan de estos adelante. A eso iba. O sea que no es solamente pensar todo como un aislado, el Big Data, sino que todo interconectado en todas estas tecnologías de la información, como blockchain, como el Small Data y todas las que has mencionado, como incluso los deepfakes, aunque esos se están trabajando de otra forma porque pueden ser nocivos. ¿Hay algunos países ejemplares en este tipo de uso ya dentro del marco de gobierno? Yo creo que el caso inglés, particularmente el gobierno inglés y la ciudad de Londres, son por lo menos pioneros en ese progreso de gobierno abierto, disponibilidad y acceso a las bases de datos y la capacidad de la ciudadanía de poder cruzar esa información e interpretarla. Porque es posible incluso que un gobierno sea totalmente abierto, que un gobierno ponga a disposición de la ciudadanía toda la información, pero que la ciudadanía no tenga las destrezas, la capacidad ni los incentivos para darle sentido a esa información. Conozco eso y conozco el caso de un consultor colombiano que está trabajando con el gobierno de Arabia Saudita en su transformación digital. Entonces, más allá del Big Data, yo creo que la palabra clave para nuestros gobiernos es la de transformación digital y cómo vamos a necesitar de capacidad de procesamiento de bases de datos para efectos de esa transformación digital. Estonia, entiendo que también es un país que esté avanzada en todo este tipo de... Y en el sector defensa, ellos particularmente son muy buenos. Bueno, una pregunta para concluir, Juan Fernando. ¿En un futuro cercano podría el Big Data en Colombia suministrar información más precisa de la intención de voto que tienen las personas por X o Y candidato que las mismas encuestas? Yo creo que es posible que uno pueda mejorar las encuestas usando cierto fortalecimiento de la recolección de los datos, del procesamiento de datos. Eso es posible. Sin embargo, hoy las encuestas podrían ser mejores si los medios de comunicación pagaran más por ellas. Muchas veces las deficiencias de nuestras encuestas, por ejemplo las de consultas puntualmente, tienen más que ver con la metodología usada en condiciones de recursos escasos para salir a hacer una investigación. Entonces las encuestas son bastante buenas, pero sin duda se pueden mejorar también recogiendo y complementando con información adicional. Y algunos encuestadores ya están haciendo eso con paneles, trayendo escucha digital a la mesa, etcétera, etcétera. Bueno, Juan Fernando, pues muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Dónde puede informarse más la gente sobre tu trabajo y sobre pues, todo el tema del Big Data para ampliar la información y conocer la profundidad? Pues muchas gracias por la invitación a eso. Nuestra empresa que hace análisis de datos para gestión de comunicaciones y asuntos públicos, la encuentran en búho.media. Y a mí estos temas me apasionan, me pueden encontrar en @JuanFGiraldo en Twitter y ahí siempre abierto al debate con la ciudadanía. Bueno, muchas gracias Juan Fernando por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.